Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Lado Oculto. Hoy recibimos al escritor Tomás de Matos, que está editando su última novela, referida nada menos que a la vida de José Pedro Varela. Se llama El hombre de marzo. Tomás, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un placer estar de vuelta contigo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como hacemos en todos los programas, antes de comenzar la entrevista, vamos a tratar de conocer un poquito más a nuestro invitado. Tomás de Matos Hernández nació el 14 de octubre de 1947 y es un reconocido abogado y escritor uruguayo. En la década de 1960 integró el llamado Grupo de Tacuarembó, al cual pertenecieron una gran cantidad de artistas de distintos géneros de ese departamento. Fue director de la Biblioteca Nacional y su novela Bernabé Bernabé fue distinguida con el premio Bartolomé Hidalgo y el premio del Ministerio de Educación y Cultura en 1988. Entre sus obras también se destacan La Fragata de las Máscaras y La Puerta de la Misericordia. En la actualidad acaba de lanzar El hombre de marzo, La búsqueda, una novela histórica centrada en la figura de José Pedro Varela. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Tomás de Matos. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando en Darnoyans? Que como vos es un hombre nacido en Montevideo, pero criado en Tacuarembó. Sí, pero él además pasó un buen tiempo en Mina de En Corrales. Mina de Corrales, sí, en Rivera. En Rivera. Pues sabés que, por lo general, bueno, viste que se dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Esto es como una especie de reclamo que se le hace a los narradores, a los escritores particularmente, a cualquier artista, pero sobre todo si viven en una ciudad que no sea una gran metrópolis, como por ejemplo Tacuarembó. Sin embargo, en tu obra, o en buena parte de tu obra, te ocupás de grandes personajes de la historia, más que pintar lo local, ¿no? ¿Esto es un hecho deliberado, casual? Yo escribo lo que me invade, ¿no? Es decir, yo parto de... Soy muy pegado a Spínola, no solo por lo que he leído de Spínola y luego trato de aplicar, sino porque lo que he ido pensando y que luego encuentro inmejorablemente expresado en Spínola. Y Spínola dice, tiene una concepción de proceso de creación que lo que le pasa al artista, él habla incluso en general, es que le aparece en la conciencia compleja, dice él, ¿no? Es decir, no solo en el concepto, no solo en la razón, sino en el sentimiento, en el inconsciente, en el subconsciente. Le aparece un árbol que empieza a crecer. Y entonces, en definitiva, lo que uno tiene que hacer, para él, es trasladar ese árbol exactamente igual al lector, utilizando todas las técnicas que puede utilizar desde el punto de vista artístico, Sí, narrativo. después vendrá cómo hace el escritor para regarlo. Exactamente. Y para trasplantarlo. Y para trasplantar. Pero el objeto es ese y el objeto es no dañar esa historia. Entonces, yo nunca he escrito algo a encargo, primera cosa. Y segunda cosa, siempre va a lo que nace. Es decir, esta novela, por ejemplo, nació de otra novela, de golpe. Yo estaba escribiendo una novela, la estaba regando. Sí. Una novela que pienso tratar de escribirla sobre Flores y Berro. La cuenta Josefina Peguí. Y bueno, me entero que Varela había viajado, sabía cuando era el viaje, digo, el viaje de él no será por esta época, febrero del 68. Justo era en esa época, estaba en Estados Unidos. De hecho, después accedí a las cartas por las cuales él tomó conocimiento, cartas de Jacobo Varela que son muy sabrosas. Y empiezo a leer sobre Varela, y digo, este es el personaje. Lo primero que me entero es que es sobrino carnal del presidente Berro. Me entero, por supuesto, que era colorado, o que fue un colorado y después radical. Y digo, este es el personaje que yo tengo. Empiezo a leer a Varela. Tuve la suerte enorme de empezar a leer a Varela por donde debe comenzar a leer. Digo, A ver, ¿por dónde? Por impresiones de viaje, de las 22 cartas que él publica en el siglo. ¿Por qué? Porque sin querer él escribe una novela, diríamos, epistolar, y una novela de aprendizaje. Y bueno, en base a eso, como empiezo a ver un Varela muy humano, además muy en evolución, muy inquieto, huyescente, se me ocurrió afrontar los libros más pesados, digamos, vamos a decirlo francamente, es decir,
que pueda tener él, más serios, y más ajenos a mí, digo, porque eran libros de educación. ¿Pero por qué? Bueno, por la temática educativa, pero tú ya habías tratado el tema de la novela histórica en varias oportunidades. Sí, no, pero ajeno Bernabé, ¿no? Meterme en educación, en la educación del pueblo, y la verdad todo un comienzo, toda una introducción que hoy la valoro enormemente, pero en aquel momento me corría. Y después leo sobre todo el comienzo de la legislación escolar, que es un análisis, el primer análisis sociológico del Uruguay, con esa tesis que escandaliza a Carlos María Ramírez y da lugar a la famosa polémica. Entonces me doy cuenta que Varela es un personaje en el doble sentido de la palabra, es decir, una personalidad histórica que los uruguayos no valoramos. Es curioso, porque tú hablas de un proceso de humanizarlo, de descubrir o de mostrar al ser humano y a un ser humano en evolución, en esa especie de novela epistolar. Sin embargo, con Varela lo que tenemos es un proceso inverso. El Varela convertido en mármol o en bronce y su gran invento convertido en una especie de entidad congelada, inmutable, difícil de cambiar, como es la educación pública. Difícil de cambiar incluso por sus sucesores, no por él, ¿no? Es decir, para mí es muy interesante ver a Varela como un muy precoz adversario, acérrimo adversario del pensamiento único. Varela defiende, y tendría múltiples ejemplos, lo que es un lugar común del siglo XX, pero que en aquella época no lo era, el hecho de que solo se puede acceder intersubjetivamente a la verdad y que todas las construcciones humanas de algún modo aportan a la verdad, ¿no? Entonces, de ahí es un laicismo. Es decir, no es un laicismo que vendría a ser de esa típica militancia masónica, él no era masón, anticatólica. Anticlerical. Varela terminó siendo anticlerical porque en definitiva el gran encontronazo que tuvo fue con la Iglesia Católica, no contra las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes lo apoyaron. Los metodistas, por ejemplo, en Uruguay lo apoyaron al 100% y eso le pasó a todos los educadores en el Plata. Ahora eso es una discusión de hoy en día, ¿no? La lucha contra el pensamiento único. Exactamente, digo, lo empecé a ver tremendamente presente. Digo, después el otro tema es la unidad. Vamos a decir, la unidad en la diversidad. A pesar de la diversidad, no, en la diversidad. Porque precisamente la diversidad es lo que asegura que se pueda acceder a la verdad. Entonces, pero vamos a manejar ejemplos, porque incluso yo he visto en algún lado que me han dicho que no he sido claro cuando he aludido a eso. Digo, un artículo que él publica sobre las lidias taurinas. Bastante antes que Valle, él se manifiesta absolutamente contra. Que en ese momento eran legales en el Uruguay. Eran legales en Uruguay, él está totalmente en contra, lo considera que es un acto de barbarie, se despacha contra el español con gusto, porque lo español era, en definitiva, la idiosincrasia, el emblema del atraso en muchas cosas, y talmente parece, tú esperas la conclusión que diga, bueno, hay que prohibir las lidias taurinas. No hay que prohibirlas, porque por el contrario, lo que se haría con la prohibición es fomentarlas. Y uno empieza a pensar... Un pensamiento radical, ¿no? ¿Qué? Un pensamiento radical. Un pensamiento radical, pero un pensamiento además radical y hábil. Digo, ¿no? Radical en un sentido libertario. Libertario, Decirle, claro. pero además hábil, porque uno piensa en el tema de Estados Unidos con la veda del alcohol. Claro. En definitiva, que fue lo que... Se adelantó varias décadas. Se adelantó varias décadas. Y al prohibir de Mayo, ¿no? Claro, sí. ¿Te cautivaba desde antes Varela? Porque acá se da un fenómeno que lo vamos descubriendo libro a libro, que hay personalidades extraordinarias, reconocidos por todos como extraordinarias, fuera de lo común en la historia del Uruguay, que apenas si son objeto de una investigación histórica, ni hablemos de una novela histórica, ¿no? Yo pienso eso y te diría, mira, hay una profesora que fue de la Facultad de Humanidades, Diana Dumar, creo que no se va a ofender porque la nombre, donde dice en uno de sus artículos que a ella lo que más le dolía era que cuando daba sus clases de Historia de Educación en el Uruguay, todos los alumnos decían que habían descubierto a Varela en la universidad. Y lo leían por primera vez. Y es un fenómeno así. Yo creo que a Varela, yo creo que en general cuando vos mitificás a un prócer, a un héroe, ya sea cultural o
o sea político, en definitiva lo que estás haciendo es simplificándolo, ¿no? Y pones 3 o 4 cosas. Pasa con Jesús de Nazaret. Digo, de quien vamos a hablar en algunos minutos, sí. Pasa con Artigas. De Artigas es muy común que tengamos algunas frases. Y yo siempre digo que algunas frases de Artigas no las entendemos. Sean los orientales están ilustrados como valientes. Digo, es una frase muy profunda. Y no nos ponemos a pensar la heterogeneidad que hay entre la valentía y la ilustración. Y por qué son absolutamente indispensables esas dos. En las dos juntas, tanto como, dice la frase, ¿no? Exactamente. Claro. Y pasa con Varela. A Varela lo hemos reducido primero a un reformador de la enseñanza primaria. Él no fue un reformador de la enseñanza primaria, no, él no quería ser un reformador de la enseñanza primaria. El objetivo de él fundamental era la democracia. Y consideraba que la educación era el principal instrumento que había para la construcción de una democracia. Hoy mismo estamos diciendo que los problemas del sistema educativo terminan afectando la calidad de la democracia, ¿no? Es un debate de hoy mismo, de exactamente. hoy en día. O la calidad de la democracia o la calidad de la ciudadanía. Exactamente. Digo, también por eso me gustaría volver a eso. Vamos a hacer una pausa. Por supuesto vamos a seguir hablando de este último libro de Tomás de Matos, también de tu obra de mayor aliento, como es Las Puertas de la Misericordia y algunas otras referencias. Venimos enseguida.